Bueno, estamos en el último bloque de apuntes aquí en el 30 de la TDA. Recuerden que estamos en el 22 de Supercanal HD y que las notas que compartimos con ustedes las pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube Unidiversidad. También estamos en redes donde si quieren nos pueden hacer llegar alguna inquietud, algún tema que les interesa que por supuesto plasmemos aquí en el programa, lo pueden hacer. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Dijimos que íbamos a hablar de lo que está sucediendo en el mundo. También decíamos que pasan un montón de cosas, todos temas importantes, pero bueno, nos vamos a centrar en dos en particular. Y lo vamos a hablar con Augusto Grilli Fox, que lo tenemos en una videollamada para, bueno, como analista internacional, que nos dé su panorama a partir de ciertas situaciones que se han dado en los últimos días. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos como siempre por atendernos. Primero, hablemos de el fundador de Wikileaks, que bueno, la noticia fue hace algunos días esto de volver a su vida normal en Australia después de haber estado en prisión, en una prisión británica, de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Pero hagamos un poquito de historia porque tenía que ver con la acusación que venía por parte de Estados Unidos por divulgar documentación confidencial, lo que entendía el gobierno de Estados Unidos, incluso también lo que se entendía como documentos confidenciales hasta de una empresa de música, de contenido. Es, digamos, un tema que fue muy sensible en una época y que, bueno, tuvo este desenlace la semana pasada. Absolutamente, de hecho, bueno, esto fue alrededor del 2010 cuando mediante Wikileaks se dieron a conocer documentos confidenciales a nivel global, ¿no? Sí. De hecho, fue de muchos países de los que se pusieron miles y miles de documentos a disposición y ahí empezó a generarse un gran debate, una gran discusión en relación a lo que es la libertad de expresión, en relación a lo que es el rol de la penalidad en materia de defensa y de seguridad internacional, y es ahí donde se empezó a generar un proceso judicial que siempre fue complejo, que siempre fue engorroso, porque de hecho las primeras formas en las que se empezó a indagar, a investigar sobre la figura de Julian Assange a nivel jurídico eran por normativas norteamericanas, que es ahí donde empezaban a darse situaciones que no eran convencionales, al punto de que de hecho hay que sumarle a los años de prisión los años que estuvo en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, ¿no? Sí. Que si bien no estuvo preso, estuvo privado de su libertad. Era como estar preso. Exacto, de hecho desde 2012 hasta la actualidad podemos decir que ese fue el régimen en el cual se encontró, con una diferencia muy marcada. En Inglaterra, cuando estuvo detenido, las condiciones de encarcelamiento eran de alta seguridad, alrededor de 23 horas al día en una cárcel de 3x2 y una hora al aire libre, complejo. La verdad que digamos, una templanza importante la de Julian Assange, pero yo creo que hay matices interesantes para analizar en relación a cómo fue evolucionando. Creo que es importante analizar cuando se da, por un lado, en el marco de los reclamos sociales, cuando los reclamos sociales son tomados por los sectores políticos, ¿no? ¿A qué me refiero? La causa Assange a nivel global se valía de organizaciones globales, de manifestaciones en las calles, en Australia y en todo el mundo, y de organizaciones civiles. Gobierno de centro derecha, podríamos decir, en Australia, la causa no fue tomada por el gobierno. Cuando se da el giro político con el primer ministro de Australia, Albanese, en 2022, ahí indefectiblemente hay un giro donde la causa de Assange se toma como una política de Estado. De hecho, se lleva a cabo una moción con 151 parlamentarios, 86 votan a favor, todos los sectores progresistas, ecologistas de centro izquierda, más lo que son los laboristas y algunos conservadores, y esto ahí se empieza a llevar mediante planteos por Cancillería. Esto genera un vínculo y un diálogo con Inglaterra y con Estados Unidos por el tema, si bien en un gobierno laborista de centro izquierda potencia estos vínculos en un contexto donde Australia trataba de correrse de lo que era la llegada cultural china. Entonces ahí es donde se potencian estos vínculos. ¿Por qué hago este paralelo? Porque es ahí donde se empiezan a dar y articular acciones en materia de diplomacia silenciosa, algo que me parece virtuoso y que creo que justamente consigue este tipo de resultados, ¿no? 2 años después se logra un acuerdo por el cual, mediante una mea culpa por parte de Assange, después se le consideran 62 meses de arresto por lo que representaba la figura que le aplicaron. Y de hecho, el propio Assange no quiso viajar a ningún estado de los 50 más 1 de estados norteamericanos, sino que el acuerdo se llevó a cabo en las Islas Marianas del Norte, que es un territorio ultramar de los Estados Unidos.
Sí, ahí te quería preguntar un poco por qué se llega a esta instancia, sobre todo teniendo en cuenta esto que vos aclarabas y decías muy bien, esto de los documentos involucraban a distintos gobiernos. ¿Por qué Estados Unidos fue el que en definitiva acciona, más allá de que estuvo en una prisión británica, como decías vos que estuvo también en la embajada? ¿Cómo fue el tema de estos documentos? Porque se hablaba mucho de algunos específicos cuando sucedía esto la semana pasada que lograba la libertad. Vos también hablabas de una cuestión diplomática de fondo que fue en definitiva lo que terminó desembocando en esto, que él se declarara culpable, que la pena fuera que se computaran esos años que pasó en prisión. ¿Y por qué también decide ir a las Islas Marianas y no al territorio estadounidense? Porque ¿qué tanto había de real en esto de si iba a Estados Unidos, obviamente la pena iba a ser mayor? Bien, bueno, mira, en cuanto a la figura de los lugares perdón, de los sectores donde se identifica que representan un riesgo para Estados Unidos, por lo cual acciona, habían documentos muy vinculados a lo que fuera la guerra de Irak, habían documentos muy complejos en situaciones en las cuales queda Estados Unidos muy mal parado en materia de derechos humanos, Sí, en materia de crímenes de guerra. sí. Eran situaciones bastante delicadas que, por otro lado, Estados Unidos lo que argumentaba era que ese tipo de material lo ponía en riesgo a sus ciudadanos y a Sí. la seguridad nacional. Eso en cuanto a lo que hace a Estados Unidos estructural y directamente. Después, en relación a lo que es el territorio en las Marianas del Norte, entiendo yo, una suerte de precaución, en el sentido de que no entendían que estuviesen todas las garantías dadas. La Ah, propia claro. compañera, esposa de Assange, Stella Assange, planteó en su momento que las noticias eran muy interesantes, que se los ponía muy contentos, pero que hasta que no lo viese no iba a creer en ese acuerdo. Justamente, de hecho, da la impresión y toda la pauta de que el equipo asesor de Assange estuvo bastante asertivo en el sentido de potenciar este acuerdo, con también, vale destacar, con un vuelo del cual se tiene que hacer cargo económicamente Assange. Tuvo que contratarse un charter privado que fue financiado por un préstamo del gobierno de Australia, pero de hecho se habla de que ya han reunido alrededor del 50%, un vuelo de $500.000, y vendrían algunas colectas justamente porque es una política diplomática australiana, de que en estos casos el que se hace cargo es la persona. Así que Assange tendría que costear estos valores, pero también hacer una referencia en relación a lo que me preguntabas en materia diplomática. En materia diplomática, sin duda, Albanese, el primer ministro, lo convierte a esto en una causa nacional, Claro. lo cual podemos analizar después si busca un rédito político, que sin duda lo va a tener. Sí, Yo creo que lo que toma es una causa nacional, pero que está absolutamente reivindicada desde lo social, ¿no? claro. No hace más que tomar un reclamo que se daba en las calles y que creo yo que fue escuchado. Se canalizará políticamente, no me cabe la menor duda. Ahora sí, la verdad que ha sido virtuoso el círculo en el sentido de cómo se ha articulado con los diálogos, con los distintos actores, y con una Cancillería que estuvo absolutamente vinculada y encendida con sus pares de Inglaterra y de Estados Unidos para poder potenciar un acuerdo. Sin duda. Bueno, tendríamos que seguir hablando por un montón de minutos, pero el tiempo nos corre, Augusto, y no queremos dejar de hablar de Joe Biden, Donald Trump, el debate del jueves pasado, el primero de dos, que al menos dos estaban confirmados, el próximo va a ser en septiembre, y esta, digamos, consecuencia directa de ese debate que fue ver a Biden, como ya lo venimos viendo, un poco perdido, algunos dicen distraído, tal vez para decirlo de una manera más leve, pero muy diferente a lo que fue la candidatura anterior, antes de llegar a la Casa Blanca. Se nota el paso del tiempo y la pregunta del millón, ¿va a sobrevivir a esta situación Biden? Porque mucho se hablaba en las últimas horas de que se bajaba de la candidatura. ¿Qué pensás? Bien, primero me parece interesantísimo este planteo que haces, este paralelo entre el Biden que le ganas a Donald Trump las elecciones y este Biden que llega ahora a este proceso electoral, donde de hecho él mismo a nivel discursivo plantea un desgaste en relación a que no debate de la misma manera, no discute de la misma manera, pero que él sabe decir la verdad y entiende por qué lugares y por qué sectores debe ir la discusión en los próximos desafíos. Justamente él está tratando de hacer digamos, de un gran problema, aunque sea una pequeña fortaleza. Yo lo que entiendo, que lo que interpreto también es que
Biden se agarra de los números, los cuales hoy por hoy le siguen dando a él como el candidato con mayor intención de voto de los demócratas. Obviamente que está en una situación distinta a la de otros actores políticos que no son candidatos, que no son presidentes y que habría que ver cómo fluctuaría la imagen de llegar a una bendición para esa candidatura. Los nombres que han sonado, el gobernador de California, la propia Kamala Harris, vicepresidenta, un nombre que podría llegar a ser una carta muy interesante y sin duda sería la noticia en materia política, creo yo, del año. Podría ser la potencial candidatura de Michelle Obama. Muy poco probable, entiendo yo, no digo imposible, pero poco probable, porque ya se la ha sondeado en otras ocasiones. En su momento, cuando Biden fue candidato, previamente se la sondeó a ella para que fuese candidata, y la respuesta de los Obamas ha sido históricamente negativa a esa posibilidad. De todos modos, cuando uno maneja los relevamientos, la realidad es que se la interpreta como una candidata potable, con un cúmulo de apoyo importante, y que podría llegar a ser muy competitiva. Habría que ver justamente cómo evoluciona esto en un marco en el cual a Biden no se lo ve con la voluntad personal de dar el brazo a torcer. Hay que ver justamente los círculos íntimos cómo actúen. Sí, sin duda es fundamental esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder a partir de también un poco lo que pueda ir pasando en los próximos días, ¿no? Porque estos nombres son los que suenan fuerte, pero es real esto que decías vos de Biden no quiere bajar los brazos. De hecho, más temprano, cuando comenzábamos el programa, citábamos un poco lo que decía la esposa de Biden, que tampoco se muestra muy, con intención de que su marido se baje de esta candidatura. Entiende que lo va a seguir apoyando hasta el final. De hecho, a ella se la puede entender como su principal sostén anímico. Indefectiblemente, su compañera ha sido un factor determinante para tomar la decisión de ir hasta el final de las consecuencias y de terminar de evaluar cómo esto replica en todo el seno familiar de él y cuál es la realidad que se le da en el sentido de que son muchos los actores propios que han salido a pedirle que dé un paso al costado. Hay que ver seguramente qué termine pasando en relación a los apoyos. Los apoyos los tiene, pero si se llega a abrir una variable, hay que ver cómo terminaría, de qué forma se terminaría reordenando. También cuesta entender que esto se vaya a dar de esta forma, de esta manera constante, en la cual no se estaría dando una mayor resistencia u oposición por los sectores demócratas a los índices que llevarían a ganar a Donald Trump una elección. Sin duda. Me quedo con lo último porque me están corriendo, pero no quería dejar de mencionar esto, que era noticia en las últimas horas que la Corte Suprema de Estados Unidos concedió inmunidad parcial a Donald Trump en el caso del asalto al Capitolio. ¿Qué significa esto? También para la carrera, digo, presidencial y la campaña. Básicamente hace una referencia concreta a que en actos particulares el presidente de los Estados Unidos tiene inmunidad. Esto lo que le daría es justamente la cobertura jurídica legal sobre los hechos en forma directa. Si bien hay una división de poderes, hay que dejar pasar un poco los días, un poquito el tiempo, para poder identificar qué terminó representando esta situación, para que la Corte se manifestara, se pronunciara justamente 4 o 5 días después de lo que fue el debate. Hay que estar atentos a lo que vaya a venir, pero sin duda que es un aliciente, un alivio para Donald Trump esta noticia. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, Augusto, como siempre. A ustedes, que estén muy bien. Un abrazo. Hasta la próxima. Augusto Grilly Fox, bueno, haciendo el análisis de dos temas importantes de los últimos días relacionados con el panorama internacional. Nos despedimos, no queda más tiempo, solamente la invitación para ustedes, por supuesto, para que el próximo miércoles nos reencontremos a las 6 de la tarde con más apuntes. Será hasta ese momento. Muchas gracias.